Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y vamos a continuar en nuestra sesión sobre Historia de México, en lo que compete a la parte de Ciencias Sociales de tu examen 286. Bueno, y como habíamos platicado las sesiones anteriores, hemos visto el desarrollo de los gobiernos o el inicio de los gobiernos liberales en nuestro país, esta nueva corriente ideológica, política, filosófica, en la cual pues va a generar un cambio que pues para la época no estaba muy comprendido, por así decirlo. Este cambio va a tratar de modificar ciertos patrones, principalmente políticos, que se llevaban hasta la fecha en nuestro México postrevolucionario. Y principalmente la cúspide de este pensamiento liberal mexicano pues va a estar representado por don Benito Juárez. Entonces, habíamos platicado el proceso que Juárez va a llevar en torno a la llegada a la presidencia, el cual se va a consumar a finales de 1860, donde ya Juárez es nombrado presidente legítimo de México. Entonces, debido a esto, a estas corrientes liberales que Juárez tenía en su forma de gobierno, bueno, trató de llevar a un país diezmado por una serie de invasiones, diezmado por una división interna, una división política interna, por una cuestión de educación totalmente nula. En estas épocas nuestro país realmente era un país analfabeta. Entonces Juárez trata de empezar a impulsar estas vertientes sociales, político-económicas, pero pues no tenía aquellos recursos para conseguirlo. Entonces, una de las ideas que se le ocurrió o que determinó Juárez es suspender el pago de la deuda externa a los países que habían demandado a México por las anteriores invasiones. A lo cual, principalmente estos países, pues estaba Francia, estaba Inglaterra, a lo cual esto no les va a parecer o no lo van a ver de muy buen agrado. Y en 1862 se lleva a cabo en Londres la Convención Tripartita, donde estos países se ponen de acuerdo para venir a México con una idea de invasión para cobrar estas deudas. Entonces, una vez más, en el puerto de Veracruz, bueno, México se va a ver invadido por ingleses y franceses, a lo cual Juárez solamente llega a negociar, llega a pactar esa deuda con los ingleses, pero los franceses se quedan para, pues sí, llevar a cabo una invasión más a nuestro país. En esta invasión va a ser el preámbulo para un nuevo régimen de gobierno que va a tener en algún tiempo nuestro país. Esto debido a las ideas conservadoras que todavía no se resistían a adoptar las corrientes liberales de Juárez. Entonces, la invasión que va a llevar a una nueva monarquía en nuestro país, bueno, va a estar en manos de los franceses. Y la familia napoleónica, Napoleón III, en 1862, decide invadir México. Pero las tropas francesas van a ser derrotadas provisionalmente por el general Ignacio Zaragoza en la llamada Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, donde efectivamente el ejército mexicano va a derrotar al ejército pues más poderoso del mundo, ¿sí? Entonces, obviamente fue temporal porque una semana, 2 semanas después, bueno, el ejército francés se reagrupa y vuelve a atacar tanto la ciudad de Puebla como la ciudad de México y gana una vez más esta guerra. En ese periodo al general Zaragoza pues ya no le dio tiempo de regresar a reorganizar el ejército mexicano porque él va a ser presa de una enfermedad y muere en este lapso de tiempo, muere a causa del cólera. Entonces, además los franceses van a recibir el apoyo de la fracción conservadora, la cual va a querer regresar a los antiguos cánones de gobierno en nuestro país,
y por lo tanto Juárez es derrotado en 1863 y va a comenzar su exilio en su propio país para instaurar un nuevo gobierno y tratar de regresar el liberalismo mexicano a la presidencia. Entonces, para este periodo, Francia decide traer un emperador, el cual pensaba que era lo que le convenía a México. Pero los conservadores, cuando escucharon la palabra emperador, bueno, pues vieron con buenos ojos la llegada de ¿cómo le podemos llamar? De este hombre de nobleza, el cual va a venir, sí con una idea de ser monarca del país, pero con una idea netamente liberal, moderada. Esto no lo esperaban totalmente los conservadores. Y para 1864 llega a nuestro país Maximiliano de Habsburgo, el cual va una vez más a establecer una monarquía en nuestro país. Pero como te decía, esta monarquía estaba fundamentada en una ideología liberal moderada, lo cual pues no les gustó mucho a la fracción conservadora, ya que como recordarás, los conservadores trataban de centralizar el poder en una sola entidad, que la iglesia tuviera mayor intervención en los asuntos del Estado, y a diferencia de los liberales, que ellos hablaban de descentralizar el gobierno, hablaban también de quitarle la intervención de la iglesia en torno al Estado. Entonces, Maximiliano de Habsburgo pues está en una idea totalmente intermedia, era un liberal moderado, el cual sí apoyaba algunas cuestiones conservadoras, pero él tendía más a esta ideología de la ilustración, por así decirlo. Entonces esto va a generar una enemistad con con la propia fracción conservadora. Además va a suceder un hecho el cual no contemplaba Maximiliano. Al darse cuenta la corona francesa que Maximiliano no era el emperador que ellos esperaban, pues le retiran el apoyo militar. Entonces Maximiliano queda totalmente solo, por así decirlo, ante el gran adebacle que se venía con el liberalismo juarista. Entonces, para 1867 viene la caída del imperio de Maximiliano, el cual pues se va a culminar con su fusilamiento, ¿sí? En Querétaro. Y un dato así muy interesante es que Maximiliano no quería ser su cuerpo, él deseaba que su cuerpo no fuera lacerado por las balas, y dice la historia que le pagó a cada soldado que lo iba a fusilar para que no le dispararan a la cara, sino al cuerpo. Entonces, por ahí también nos dice un poco esa parte de la historia no tan oculta, el cual nos dice que Juárez, al ser masón, y Maximiliano también al ser masón, pues estaban así como en un conflicto ideológico porque pertenecían a una misma logia. Incluso una vez leí que Juárez realmente no ordena el fusilamiento de Maximiliano por esa hermandad masónica que los unía de manera pues secreta, por así decirlo. Entonces, a la muerte de Maximiliano, asciende el poder una vez más Juárez, y Juárez se va a convertir en un símbolo de soberanía, ¿no? Esto le va a permitir que se reelija, que se vuelva a tratar de instaurar su sistema de gobierno liberal, pero va a tener un contrincante, el cual también va a tener mucho poder, mucha presencia política. Este contrincante que tiene presencia política, bueno, va a ser Porfirio Díaz, reconocido general oaxaqueño que combatió en las intervenciones francesas, que logró algunas victorias. Entonces, bueno, Porfirio Díaz tenía el apoyo de la fracción militar. Entonces, Porfirio Díaz, a partir de 1871, va a ser uno de los grandes contrincantes que van a estar
en contra no tanto del gobierno juarista, sino más bien de la imagen de Juárez. Es decir, Porfirio Díaz no estaba muy en contra la ideología liberal, por el contrario, incluso vamos a ver que en su gobierno va a tomar ciertas características de este liberalismo, sino lo que él quería era ascender al poder. Entonces el primer levantamiento en armas va a ser por parte de Porfirio Díaz en 1871, en lo que se le llamó el Plan de la Noria. Este Plan de la Noria iba en contra de la reelección de Juárez, pero no tuvo mucho auge, mucho seguimiento, y falla su intento de sublevación contra Juárez. Juárez, siendo presidente, va a morir en 1872, y su lugar lo va a ocupar otro de los grandes liberales de este pensamiento mexicano, el cual va a ser Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada va a tratar de subir a rango de leyes constitucionales a las propias leyes de reforma. Entonces, Porfirio Díaz vio en Lerdo de Tejada un enemigo más suave, con menos presencia hasta cierto punto, y entonces, una vez más, contra la reelección de Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz se levanta en armas, ahora con el plan de Tuxtepec en 1876, y con este mismo Porfirio Díaz va a llegar al poder. Entonces, a partir de aquí vamos a poder encontrar ya una nueva vertiente, una nueva fase, una nueva etapa de la historia mexicana. Esta etapa de la historia mexicana se va a conocer como el Porfiriato, el cual va a ser muy largo, va a estar lleno de reelecciones y de situaciones políticas, las cuales van a desencadenar en un fenómeno que se va a llamar Revolución Mexicana. Entonces, Porfirio Díaz, vamos a poner a Porfirio Díaz en dos etapas, por así decirlo. La primera etapa, cuando Díaz asciende al poder, donde va a conseguir centralizar el propio poder en su imagen. Vamos a ver que el gobierno de Díaz en una primera instancia va a ser un gobierno oligárquico, totalmente militarizado. Vamos a ver que de hecho nos dice la historia que Díaz no tenía ninguna preparación para asumir esta presidencia. Incluso los narradores de la época nos dicen que Díaz iba a ser una persona sin educación, con muy malos hábitos, muy mal hablado. Entonces, incluso las imágenes que podemos ver de Díaz en esta primera etapa, pues todavía lo vemos vestido de general, lo vemos con esa imagen totalmente militar y totalmente autoritaria. Al terminar esta primer parte este primer periodo de Díaz, va a ser hasta 1880, donde va a dejar en el poder a Manuel González, ¿sí? Díaz se retira del poder, argumentando una serie de malestares de salud, principalmente que lo que tenía que ver con reumas en el cuello. Díaz argumentaba que eso le impedía seguir gobernando, pero deja a uno de sus grandes amigos, por así decirlo, que fue Manuel González. Entonces Manuel González pues realmente va a ser el títere, por así decirlo, de Porfirio Díaz. Entonces, en esta parte, cuando Díaz, por decirlo así, está en esta cuestión de permiso por cuestiones de salud, pues reforman esta parte de la Constitución y permiten que los presidentes se lleguen a reelegir. Entonces, cuando después de esta enmienda constitucional va a regresar Díaz al poder, y entonces aquí vamos a ver ya una segunda etapa de Díaz, que también va a ser conocida como ya netamente el Porfiriato, e incluso ya vamos a ver una imagen de Díaz totalmente diferente, totalmente más protocolaria, incluso más diplomática. Tú lo puedes ver en tu presentación. Podemos ver la primera fase de Díaz vestido de militar, y en esta segunda fase de Díaz ya incluso más de caballero, más de diplomático, más de político. Incluso una de las cuestiones interesantes de esta etapa
es que Díaz, él tenía una raíz étnica, principalmente oaxaqueña, y su tez de piel era morena. Entonces, en la segunda parte de su mandato de Díaz, en esta segunda etapa ya del porfiriato, pues vamos a ver los cuadros de Díaz ya totalmente pintados, incluso ya muy a la europea. Incluso a Díaz le cambian el color de piel, lo hacen más caucásico. Y además esto se debió principalmente a que Díaz va a tener la influencia de unos personajes que ahorita vamos a platicar de ellos. Ahora, en el mandato de Díaz, en la época del porfiriato, no todo fue tan grotesco, no todo fue tan malsano como podemos interpretar. En esta parte de Díaz hubo muchos avances económicos, curiosamente. Podemos encontrar una parte del país antes de Díaz y después de Díaz. En esta parte del porfiriato, Díaz abre los mercados. Podemos decir que Díaz fue uno de los primeros, o el primero que invita a la inversión extranjera. Es decir, lo que hace Díaz es ofrecer al país, ofrecer el mercado, las materias primas, toda la infraestructura que tenía México hasta ese entonces, a los países modernizados, a los países industrializados, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los cuales van a venir gustosamente a poner sus empresas en nuestro país. El problema fue de que Díaz no midió las cosas, y todas las ganancias o todas las retribuciones que generaban estas inversiones extranjeras pues quedaban única y exclusivamente en manos de los propios extranjeros. Pero bueno, de los avances que genera esta apertura al libre mercado, esta apertura económica, podemos encontrar que bueno, llega a México la industria siderúrgica, llega a México la industria petrolera, la minería se va a volver a reactivarse, y vamos a ver que también se va a desarrollar la red ferroviaria, el telégrafo, el teléfono va a llegar también a México, la luz incluso, y el sistema que se va a manejar para la productividad del campo va a ser lo que son las haciendas. Obviamente al principio pues que se empieza a dar este modelo económico va a tener muy buenos resultados, va a haber este crecimiento para el país, ya que Díaz contemplaba plenamente que un país salía adelante siempre y cuando tuviera dicho crecimiento económico y tecnológico. Pero, como te decía, el problema de esta ideología liberal fue de que las ganancias se fueron quedando en pocas manos, principalmente en los inversionistas extranjeros, en los banqueros y en los hacendados junto con los industriales. Es decir, estas eran las clases privilegiadas que estaban en relación con Porfirio Díaz. Y en cambio, también otro sector que va a ser privilegiado por Porfirio Díaz, bueno, van a ser los militares, los altos funcionarios y los profesionistas. Es decir, todos estos dos grupos van a estar dentro de las clases altas en la época porfiriana. Ya después, por el contrario, las clases pobres, las clases bajas, van a estar principalmente en los obreros, en los campesinos y obviamente en el ciudadano común. Esto va a generar sí un descontento por estas grandes disparidades, por estas injusticias sociales, que a la postre van a servir como caldo de cultivo para el movimiento armado que se va a venir. Ahora, te mencionaba hace un momento de quién va a ser el grupo o el grupo de personas que va a cambiar esta imagen, incluso esta ideología de Porfirio Díaz. Bueno, este grupo van a estar, o se le va a llamar en nuestro país como los científicos. ¿Quiénes eran los científicos? Los científicos eran un grupo de consejeros muy allegados a Díaz, los cuales pues traían principalmente una corriente filosófica, una corriente de pensamiento social importada de Francia llamada el positivismo. Este positivismo, como recordarás en tu sección de filosofía, bueno, lo va a dar, este nuevo positivismo lo va a dar Augusto Comte.
o Augusto Comte, el cual, bueno, giraba en torno al orden y progreso, es decir, mientras un país genere este orden y este progreso en base a la tecnología, en base a la inversión económica, en base a la capitalización, bueno, pues el país va a desarrollarse y va a crecer. También los científicos apostaban por la educación, pero desgraciadamente en este periodo, pues debido al alto índice de pobreza, pues nuestro país no tenía, no tenía esas expectativas de crecimiento educativo. Incluso una de las cosas que tuvieron que implementar, déjame decirte que tuvieron que implementar estos científicos junto con el gobierno de Díaz, fue una ley de salud, ya que nuestro país carecía de dicha ley de salud, una ley de sanidad, los cuales, pues, cuando se dieron cuenta el gobierno de Díaz que al no tener una ley de salud, pues esto generaba epidemias, generaba problemas, obviamente, de salud para el gobierno, pues la estructuran y, por ejemplo, déjame decirte que empiezan a crear, por ejemplo, el canal de desagüe ya entubado, por ejemplo, desarrollan la idea de las vacunas, las primeras vacunas, incluso desarrollan la parte de que todas las ciudades o todas las poblaciones ya deben de tener un drenaje, porque pues la gente en esa época no tenía esa educación de sanidad, incluso pues por ejemplo sanitarios públicos no había, entonces la gente pues hacía sus necesidades biológicas en la calle y pues obviamente eran focos de infección. Entonces todas estas problemáticas pues fueron empezando a sanearse en el gobierno de Porfirio Díaz, pero por un lado pero el capital o la distribución de la ganancia de la riqueza pues solamente estaba encasillada en pocas clases sociales. Entonces esto va a generar, te repito, un desequilibrio. ¿Por qué? Porque a pesar de que se tenía todo para que México pudiera salir adelante en esa época, pues no era así, ya que era un gobierno hasta cierto punto oligárquico. Entonces, algo que va a empezar a generarse en este periodo debido a esta desigualdad social, a esta desigualdad política y económica, pues van a ser los movimientos en oposición al régimen porfirista. Estos movimientos principalmente va a ser uno, el que va a surgir por los hermanos Flores Magón, los cuales van a crear el Partido Liberal Mexicano. Es muy interesante que a partir de 1906 los hermanos Flores Magón crean un partido, una corriente ideológica, sí anarquista, totalmente anarquista, los cuales pues tratan de generar una conciencia social. Por ejemplo, de los ideales del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Magón, pues hablaban, por ejemplo, de una equidad salarial, es decir, ellos ya empezaron a hablar del término salario mínimo, hablaban de una jornada de trabajo de 8 horas como máximo, ¿sí? Hablaban de una educación, trataban de seguir ese énfasis de quitar la influencia de la iglesia en el Estado e incluso en la educación. Obviamente estas corrientes ideológicas liberales del nuevo liberalismo, ¿sí? Del neoliberalismo mexicano, pues van a generar una problemática, ya que eran publicadas de manera clandestina en el periódico pues antiporfirista llamado Regeneración, junto con otros periódicos como El Hijo del Aguizote y El Colmillo Público, que eran ahora sí por decirlo así, los medios de comunicación para la gente, para la masa, que se diera cuenta de las condiciones de desigualdad social en las que estaba el país. Y no nada más en la capital, sino en toda la república. Esto le genera a los hermanos Magón pues problemas políticos, los cuales van a terminar en el exilio en Estados Unidos, incluso allá van a morir exiliados, y desde allá pues seguían escribiendo estas vertientes liberales del nuevo liberalismo mexicano en contra del porfiriato. Entonces, ¿cuál van a ser? Además, va a ser como que el inicio, va a ser
la piedra angular de que se empieza a cuajar un nuevo movimiento en contra de este mal gobierno, por así decirlo. Y este movimiento va a desencadenar en lo que se le conoce como la Revolución Mexicana. Pero para poder hablar de la Revolución Mexicana, te voy a hablar brevemente de otros antecedentes. Como ya te decía, esta parte del Partido Liberal Mexicano, el Partido Antireeleccionista, los cuales buscaban una sucesión de poder, ya que se dieron cuenta que Díaz tenía el poder muy oligárquico, muy concentrado en pocas manos. Entonces, aunado a esto, va a haber dos sucesos que van a desencadenar o van a ser como que van a encender la mecha del movimiento revolucionario. Uno de ellos va a ser la llamada huelga de Cananea, que fue una huelga de la industria minera, el cual estaba dirigida por un coronel estadounidense, ¿sí? Y la huelga de Cananea en junio de 1906 va a ser el detonante para empezar a generar esta conciencia revolucionaria. Esta huelga de Cananea se origina porque los trabajadores mexicanos recibían un promedio de 3 pesos por jornada de trabajo, mientras que los trabajadores extranjeros, principalmente estadounidenses, recibían el doble o hasta el triple. Entonces esto no les gustó a los obreros mexicanos. Los obreros mexicanos tratan de hacer el primer intento de movilidad obrera, los cuales pues son recibidos a tiros por órdenes de este coronel estadounidense, lo cual propicia un leve enfrentamiento, incluso dando como consecuencia la muerte del administrador de esta industria minera y algunos obreros, y incluso algunos obreros estadounidenses, lo que ocasiona que el gobernador del estado permita la entrada del ejército norteamericano, de algunos Rangers, para tratar de contener a los huelguistas. Esto va a propiciar que se enardeciera más la población y va a orillar a que el gobierno de Díaz, mande al ejército mexicano, que pide que se retire el ejército estadounidense para que puedan controlar a estos huelguistas. Y no pasa más, pero ya queda el antecedente de este movimiento o del primer movimiento obrero mexicano, por así decirlo. Y se va a completar con también la llamada huelga de Río Blanco en Veracruz en 1907, el cual ellos trataron de amotinarse frente a esta fábrica de Río Blanco, una fábrica textil, ya que habían recibido un nuevo reglamento, los obreros, los cuales, este nuevo reglamento les ponía 14 horas de jornada laboral, les cobraba les cobraba un impuesto, por así decirlo, por fiestas cívicas, y además los hacía responsables de cualquier deterioro de la maquinaria. Obviamente esto no les gustó a los obreros mexicanos, los cuales tratan de hacer una huelga. Igual, una vez más, el gobierno de Díaz manda al ejército y a la policía rural para que controle a los huelguistas. Dice la historia que cuando se presentan a trabajar el otro día, pues la fábrica abre sus puertas, pero ellos no entran, y se desata el conflicto, un conflicto armado, breve, en esta fábrica, cuando una mujer trata de que la atiendan en las famosas tiendas de raya que pertenecían a la fábrica. No le quieren dar el servicio, no le quieren dar los alimentos. Esto hace enojar a los obreros, queman la tienda de raya, tratan de quemar la fábrica, pero son sometidos por el ejército, son dispersados, son capturados los líderes obreros y sometidos y metidos a la cárcel. Entonces ya van a quedar ahí los dos antecedentes que van a propiciar el estallido de la Revolución Mexicana. Ahora, vamos a ir analizando estas etapas de la lucha armada. Vamos a ver los intereses en las fracciones que se van a
presentada en este conflicto bélico. Entonces, dando como resultado estas nuevas ideologías que algunas de ellas todavía van a estar presentes en nuestro México contemporáneo. Ahora, ¿cuáles van a ser ya los antecedentes de forma más tangible, más plausible de la Revolución Mexicana? Hubo una entrevista, la llamada entrevista Díaz-Creelman en 1908, el cual el presidente Porfirio Díaz va a otorgar al reportero norteamericano, al periodista norteamericano James Creelman, el cual en esta entrevista, paradójicamente, Porfirio Díaz dice que ya está esperanzado, que ya está viendo cómo México está listo para hacer un cambio de gobierno. Y que él incluso se va a poner del lado de este cambio de gobierno, incluso va a asesorar, va a apoyar y que ve con buenos ojos que ya es momento, que ya es tiempo justo de hacer un cambio de gobierno. Esta entrevista o estas palabras de Díaz, de Porfirio Díaz, que hace a James Creelman, pues van a desatar para los ideólogos, para los políticos mexicanos, una nueva vertiente en esta fase de la historia mexicana. Entonces, como resultado de estas nuevas vertientes políticas, va a surgir en 1910, en dichas elecciones, va a surgir el llamado Partido Antireeleccionista de Francisco I. Madero. Esto va a ser acompañado de un libro que publica Madero, ¿sí? Este libro se le va a llamar La Sucesión Presidencial, el cual hace un análisis del gobierno de Díaz, de cómo sí reconoce Francisco I. Madero, sí reconoce cómo el gobierno de Díaz ha tenido una gran influencia, un gran progreso en la economía mexicana, pero también le hace ver que estas desigualdades sociales, esta pobreza, esta falta de educación, estas problemáticas con las empresas extranjeras. Entonces, Francisco I. Madero se va a postular como candidato para las elecciones de 1910. Pero vamos a ver que como resultado de estas elecciones fraudulentas, Díaz va a quedar una vez más en el poder, a lo cual esto le provoca a Madero un breve exilio y desde su exilio Francisco Madero va a publicar para el mes de octubre, de noviembre, va a publicar el llamado Plan de San Luis. En el Plan de San Luis, lo que propone Francisco I. Madero es, por ejemplo, la no reelección y convoca al pueblo a levantarse en armas, el 20 de noviembre de 1910, como eso de las 6 de la tarde, para demostrarle al régimen, al gobierno usurpador, que el pueblo mexicano ya está cansado de las condiciones sociales a las cuales habían sido sometidos hasta ese entonces. Entonces, vamos a ver que se va a iniciar esta lucha armada representada por este maderismo, ¿sí? Que a la postre se va a convertir en un constitucionalismo y una lucha de fracciones. De entrada en el maderismo, cuando sale Francisco y Madero a enfrentarse al gobierno usurpador, van a surgir grandes personajes que van a estar al lado de él, ya que ven en Madero una nueva oportunidad, una nueva esperanza para cambiar el rumbo del gobierno mexicano. Entonces, por ejemplo, en la parte del norte del país surgen personajes como Doroteo Arango, o mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco. Y en el sur va a surgir el gran personaje histórico que va a ser el representante, uno de los representantes máximos del campesinado mexicano. Este personaje va a ser Emiliano Zapata. Entonces, cuando empiezan
estos conflictos armados, bueno, van a comenzar estas etapas a partir de 1910. En 1911, como resultado de estos conflictos o este inicio de la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz va a renunciar a la presidencia y va a firmar los tratados de Ciudad Juárez, los cuales reconoce el triunfo de Francisco y Madero. Entonces, para mayo de 1911, bueno, ya se reconoce la pérdida de la presidencia por parte de Porfirio Díaz. Y va a nombrar a Francisco León de la Barra como presidente interino y vamos a ver que el ejército de Madero va a estar disuelto y lo van a ocupar los generales porfiristas. Entonces, para el 6 de noviembre de 1911, Madero es electo presidente y Pino Suárez como vicepresidente. ¿A cambio de qué? De que deponga las armas. En esta primera instancia, Madero acepta gustosamente el deponer las armas y disuelve su ejército, asume la presidencia, pero vamos a ver que los que en un instante habían sido sus aliados, como Zapata, como el propio Francisco Villa, pues van a ver que Madero, o van a tener la idea de que Madero los traiciona. Es decir, una vez que llega al poder Madero, incluso el propio Zapata decía o reconoce que Madero se había olvidado de las causas por las cuales había iniciado el movimiento armado. Y entonces para 1911 Emiliano Zapata va a lanzar su plan de Ayala, el cual en este plan de Ayala Zapata declara totalmente su enemistad con Madero, pues lo va a creer incapaz de solucionar la problemática del país y principalmente del campesinado. Y en el plan de Ayala, Zapata, además de desconocer la presidencia de Madero, va a buscar realizar la defensa de los intereses agrarios bajo la ideología central de Emiliano Zapata, que es la tierra es de quien la trabaja. Esta frase de la tierra es de quien la trabaja, pues va a ser fundamental para todo el movimiento revolucionario, principalmente representado por Zapata, por Francisco Villa, por así decirlo, los cuales Zapata va a representar esta fracción de la pobreza, del campesinado, y lo que buscaba era que se viera beneficiado este sector que había sido olvidado durante tantos años por el gobierno o por el régimen porfirista y ahora el régimen maderista. Para 1912 va a haber insurrecciones de Francisco Villa, de Pascual Orozco en contra de Madero. En 1913 va a venir un fenómeno histórico que se le va a llamar la decena trágica. ¿Qué va a ser la decena trágica? La decena trágica va a ser aquella traición que va a estar representada por un general de ascendencia o de la ideología porfirista, pero ahora que ve una nueva oportunidad para asumir la presidencia, quitar a Madero y entrar él con un régimen totalmente militar. Este personaje va a ser Victoriano Huerta. Entonces, Victoriano Huerta va a tratar de unirse a esta fracción federal, a esta fracción que también va a estar de la mano con los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué se viene esta parte? Porque en este periodo de la historia se pensaba erróneamente que México se podía convertir en un país con una tendencia socialista. Entonces Estados Unidos no veía con buenos ojos estas ideologías en torno al campesinado y al bienestar social. Por eso Estados Unidos va a darle todo el apoyo a todos aquellos que estén en contra de estos gobiernos sociales o estos gobiernos populares, ya que consideraban que si algún personaje o representante de estas fracciones populares llegaba al poder, bueno, México iba a dar un giro a esta vertiente socialista. Por eso vamos a ver que uno de los grandes cómplices de la decena trágica, pues no va a ser el gobierno de Estados Unidos, quien le va a proveer de armas, le va a proveer de personal a Victoriano Huerta para que destituyan a Francisco y Madero y a Pino Suárez y así asciende el poder. Esto termina cuando son asesinados
tanto Francisco I. Madero y Pino Suárez. Entonces asciende al poder Victoriano Huerta. Entonces, una vez más, vamos a ver que al morir Francisco I. Madero y Pino Suárez, el país queda con una gran discordia política, una gran problemática social, ya que por un lado estaban el gobierno representado ahora por el traidor Huerta, el cual va a ser un gobierno totalmente militar, totalmente a favor de un plan el cual iba a estar encauzado para volver a reactivar las antiguas leyes, incluso trataba de generar una idea de reelección, a lo cual una fracción demócrata social y del campesinado, bueno, no estaba de acuerdo, y una vez más se van a enfrentar en guerra. Se le va a dar un seguimiento a este movimiento armado, y vamos a ver que va a surgir una nueva fracción ideológica que va a venir a sustituir al maderismo y a la idea del sufragio efectivo, no reelección. Esta parte va a ser lo que se le conoce como el constitucionalismo. Para 1913, contra el gobierno del traidor Huerta, va a aparecer Venustiano Carranza, el cual se va a levantar en armas en el norte del país. Con este plan de Guadalupe, que elabora Venustiano Carranza en 1913, va a desconocer el gobierno de Huerta, va a desconocer los poderes legislativos y judiciales creados por Huerta, y se va a nombrar Venustiano Carranza como el jefe del ejército constitucionalista. Y él va a tratar de hacer que se cumpla a pie de la letra la Constitución de 1857. Obviamente este ejército constitucionalista o este personaje de Venustiano Carranza va a tratar de unir, por así decirlo, momentáneamente a las diferentes fracciones que estaban luchando de manera individual. Estas fracciones me refiero a la fracción de Villa, a la fracción de Emiliano Zapata. Entonces, algo muy importante en esta nueva etapa constitucionalista, bueno, va a ser va a ser un personaje, un general que va a tratar de apoyar al ejército constitucionalista. Este personaje va a ser Álvaro Obregón, el cual va a estar a favor de todas las ideas constitucionalistas y tratar de derrocar al gobierno de Victoriano Huerta. Para 1914 Huerta va a renunciar a la presidencia, ¿sí? El ejército constitucionalista va a tomar el país y va a desarrollar para el 13 de agosto de 1914 los tratados de Teoloyucan, los cuales va a ser el primer inicio de crear una nueva constitución política mexicana. Entonces, para tratar de conciliar las diferentes tendencias revolucionarias, los villistas, los zapatistas y los carrancistas, se cita a la Convención de Aguascalientes. En la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, el 10 de octubre, van a acudir los representantes de las diferentes fracciones y se decide que el presidente interino de la República en este periodo va a ser Eulalio Gutiérrez, el cual va a ser como un acuerdo el representante de las fracciones revolucionarias que estaban en la época. Pero para Carranza no va a ser suficiente esto, va a rechazar los acuerdos de la convención y va a establecer un gobierno constitucionalista donde él se nombra el presidente interino. Entonces va a surgir ahora una lucha de fracciones, el cual va a estar representado por la lucha entre los convencionistas, es decir, aquellos que estaban a favor de cambiar el régimen de gobierno, y los carrancistas, los cuales, bueno, trataban de instaurar una nueva ideología que fuera en pos de una democracia, de un progreso social. Ambos buscaban lo mismo, la diferencia es que desgraciadamente la revolución va a empezar a tomar una nueva vertiente ideológica. Se inició con una parte de la no reelección, de una alternancia política o de gobierno,
Después se continúa por una búsqueda de un bienestar social, de una igualdad, de una equidad social y económica. Y después, para esta parte, para esta etapa, va a generarse una lucha político-ideológica. Se van a dejar a un lado un poco las vertientes sociales y se les va a dar un encauce a la cuestión política. Es decir, ya no es una lucha social, sino es una lucha ideológica. ¿Qué va a resultar qué va a dar como resultado esta lucha ideológica? Bueno, se va a generar para 1917 el Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente va a dar o va a ser lo que va a gestar la Constitución de 1917, es decir, esta nueva Constitución ya reformada, esta nueva Constitución ya totalmente enfocada a un bienestar social, a un bienestar político, a un bienestar económico, los cuales van a estar representados por la fracción constitucionalista, obviamente, y ya no va a ser una fracción de convenciones, sino ahora va a ser una fracción social popular. Entonces, para el 5 de febrero de 1917 se va a promulgar la nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la cual va, como te repito, va a ser considerada como la más avanzada en el aspecto social por los artículos, por ejemplo, 327 y 123, el artículo tercero que nos habla de la educación laica, gratuita y obligatoria, el artículo 27 que habla sobre la propiedad de las tierras, el artículo 123 que habla sobre los derechos laborales. Algo muy importante también en esta Constitución, se va a crear una idea de institucionalizar el país, es decir, crear una serie de grupos, por llamarlo así, representados por instituciones, los cuales van a estar en contacto con la población, en contacto con la sociedad, para ir haciendo los cambios pertinentes para un bienestar social. Ahora, como resultado de esta Constitución del 17, bueno, se va a asumir Venustiano Carranza como presidente en 1917. Se va a crear la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, la cual te decía que va a ser una de las primeras instituciones que va a tratar de regular la relación entre el Estado y la población. Lo que va a seguir tristemente va a ser el sometimiento, por así decirlo, de aquellos grupos insurrectos que no van a estar de acuerdo con estas nuevas vertientes constitucionales y como resultado a este sometimiento de estos insurrectos, bueno, va a ser la muerte de Zapata el 10 de abril de 1919 en Chinameca. Dice la historia que Zapata, siendo joven, había servido como obrero para la construcción de esta hacienda de Chinameca, y qué paradójico que iba a estar construyendo lo que a la postre en algunos años se iba a convertir en lugar de su muerte, ¿no? Ya que Zapata va a ser traicionado por el general Guajardo, el cual bueno, le promete armas, le promete ponerse de su lado para que siguiera el movimiento armado, pero pues obviamente es traicionado y Zapata muere. A la postre, Carranza, un año después, también va a morir asesinado. Y todo esto va a dar como resultado lo que se le va a llamar el Plan de Agua Prieta, el cual ahora va a estar encaminado a esta nueva fracción dirigente post-revolucionaria, la cual se le va a llamar el caudillismo. Es decir, pasamos del movimiento antirreeleccionista al movimiento social, al movimiento político. Ahora pasamos a un movimiento de caudillos de la Revolución Mexicana. Entonces esto
va a ser a partir de 1920 y esta etapa de la historia de México la vamos a conocer como la reconstrucción nacional, la cual va a generar o va a centrarse, te repito, en esta ideología del caudillismo, los cuales los presidentes que van a ser elegidos o los sucesores van a ser los jefes de la Revolución Mexicana, los que en teoría traen la ideología y los principios de esta Revolución Mexicana, de este sentido social, que van a buscar un bienestar político, económico para todo el país. Pero te repito, la Revolución Mexicana no va a cumplir en su totalidad los fines por los cuales fue iniciada, sino por el contrario, va a tergiversarse esta Revolución Mexicana y vamos a terminar en una reestructuración del poder mexicano, es decir, un reacomodo, un reajuste, una serie de leyes, las cuales van a regenerar el poder y la forma de gobierno que van a regir en los próximos, que te gusta, unos 80 años, por así decirlo. Bueno, esto lo vamos a continuar en nuestra siguiente sesión. Recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces los conocimientos que aquí vas adquiriendo y nos vemos en nuestra próxima plática.